Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Que la gracia del Señor pueda colmar vuestras vidas en este día. Como ya es costumbre, les saludamos y queremos compartir en esta página, ¿verdad? SMI Reforma El Salvador, el devocional matutino. Así que, como es costumbre, vamos a iniciar nuestra reflexión con una oración a nuestro Dios. Así que inclinemos nuestro rostro, si usted puede hacerlo, y oremos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Padre, soberano Dios que está en el cielo, muchas gracias por la vida, gracias por sus bondades, por sus cuidados, por cuidar de nuestros seres queridos. Pedimos en esta hora que el consejo de su palabra nos ayude para poder estimular esa esperanza que no debe de marchitarse o menguar en nuestras vidas. Ayúdenos para que el estudio de esta hora nos ayude para poder ver de una manera distinta cuando tengamos que enfrentar, Señor, acontecimientos difíciles en nuestra vida, que creemos, Señor, que son irremediables o irreparables. Bendiga a sus hijos, a todos los que son parte de esta transmisión, y que el consejo de su palabra nos dé fortaleza, nos dé ánimo y nos ayude para ver las cosas de una manera muy diferente, de manera espiritual. Denos su perdón, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un placer dirigirme a ustedes en esta hora. Siempre estamos tratando de desarrollar la matutina, la fe por la cual vivo. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El tema en el cual hemos de meditar es nuestros bienaventurados muertos. Quizás se podrá preguntar usted, bueno, ¿y qué puede haber de bienaventuranza con la muerte? Puede causar un poquito de intriga esta expresión porque nosotros entendemos, y la experiencia que la mayoría de nosotros hemos tenido es que la muerte produce dolor, produce tristeza, produce separación, produce despedidas, produce traumas, en fin, produce cosas dolorosas. De los acontecimientos más duros que el ser humano experimenta es el suceso de la muerte. Ya anteriormente hemos comentado que en el diseño de Dios para el ser humano nunca fue el propósito que el hombre experimentara este doloroso momento. Pero hay una causa, el pecado, y a raíz de allí la muerte, ¿verdad? Es una experiencia. Pero el Señor aún, fíjense qué interesante, en su amor, Él trata de que aún ese acontecimiento resulte como una muestra de misericordia y en este sentido una bienaventuranza. Ahora, ¿quiénes son? ¿A quiénes se refiere el Señor? ¿Quiénes son a los que la muerte para ellos puede significar una bienaventuranza? Pues vamos a tratar de explicar este tema, tal vez en el ámbito adventista pueda ser un poco más comprensible, tratar de encajar la idea de la palabra de Dios. Vamos a tratar de hacerlo y tratar también de ver otro aspecto ya más práctico acerca de cómo también eso puede tener una aplicación para mí, para los seres que yo amo, y de esa manera, ¿verdad?, enfrentar estas circunstancias con valentía, con aceptación y no con ese terror, ¿verdad?, que causa muchas veces pánico y produce problemas emocionales. El versículo que cita este devocional es el que se encuentra en Apocalipsis 14:13. La palabra del Señor dice a la letra: y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vean qué interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Este versículo, si tratamos de analizarlo y enfocar en él el análisis de nuestro tema, nuestros bienaventurados muertos, nos damos cuenta que esa bienaventuranza que se pronuncia sí es bíblica. La Biblia dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bajo
la perspectiva que la Biblia nos indica, el Señor en diferentes circunstancias ha tratado de que la muerte no represente algo trágico y que produzca la amargura, el desequilibrio o la ruptura emocional de las personas. Inclusive, podemos nosotros encontrar que en la muerte de su gran amigo Lázaro, que nosotros podemos encontrar esa experiencia en San Juan, ¿verdad? Capítulo 11, versículos 11 al 14, donde encontramos que dialogando con sus discípulos, ¿verdad? Se pone en cuestionamiento la situación difícil de Lázaro. Entonces, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle, fue la expresión de nuestro Señor Jesús. Y los discípulos, bueno, dijeron, bueno, si entonces duerme, entonces mejorará. Pero Jesús aclaró y él dijo, Lázaro ha muerto, pero voy a despertarle. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo el Señor utiliza una forma, podríamos decir, sutil o una expresión en la cual cambia también el pensamiento de las personas en relación a lo que representa la muerte. Quizás en este sentido podríamos decir que es similar la expresión, pero no solamente para tratar de suavizar la situación, sino que en realidad cuando la Biblia dice bienaventurados los que mueren, sí hay una ventaja, una promesa establecida, y no solamente una promesa, sino también una situación experimental por parte de los que como creyentes pierden a un ser querido y los que mueren también, ¿verdad? En la idea de poder hacer la voluntad de Dios. Es bien interesante también porque encontramos, para poder comprender esa bienaventuranza que queremos tratar de aclarar, que no solamente Juan o el mismo Señor Jesús utiliza formas, ¿verdad?, para poder dar ánimo, pero no un ánimo solamente como engaño para que no nos sintamos mal, sino real. En el caso de Lázaro, encontramos que el Señor dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarle. Y en realidad los que han leído la historia se darán cuenta que el Señor llegó y fue un hecho que aunque era algo imposible, era algo quizás nunca experimentado, el Señor Jesús levantó del sepulcro a su amado amigo Lázaro. Encontramos también en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 13 y 14, la declaración del apóstol Pablo, cuando se refiere, ¿verdad?, a esta circunstancia, y él dice textualmente, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se refiere a los que han muerto. Y él cita también o apela a la actitud que deben de manifestar cuando se enfrenta a esta situación, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí hay un punto muy interesante que enlazamos con lo que también nos muestra Apocalipsis 14:13, porque Pablo dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí podemos entender algo. Hay personas que van a experimentar la muerte o han experimentado la muerte sin ninguna esperanza. Pero hay otros, y a ellos es que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que no ignoremos que de los que duermen, por algunos podemos experimentar tristeza, pero una tristeza de verdad, de pérdida irreparable. Por otros, una tristeza distinta. Una tristeza que sí podemos llorar por la ausencia de un ser querido, pero con esperanza. Es lo mismo o similar la idea a la que presenta Juan, o más bien la que le fue mostrado a Juan, cuando dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Pero vuelvo a la idea del apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Porque si creemos, dice el apóstol, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren qué similitud. Pablo
Juan en Apocalipsis utiliza la misma expresión, los que mueren en el Señor. Queridos hermanos, aquí quizás podríamos nosotros comentar o quizás no necesitamos tanto comentar para convencer. La Biblia es bastante clara ya entonces en qué consiste esa bienaventuranza. Hermanos, la Biblia dice que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Pero usted podrá decir, pero ¿y qué felicidad hay en la muerte, hermano? Es cierto, ya les dije hace un momento que no podemos nosotros recibir con los brazos abiertos quizás la muerte porque no es algo natural para el ser humano. O no, digamos, por decirlo en otras palabras, no fue un acontecimiento que debíamos experimentar. Dios no nos diseñó con la idea de que un día nuestra vida terminara. La muerte está asociada con el pecado, como le he dicho. Entonces, por ende, produce ese dolor, produce esa pérdida, esa tristeza. Pero Pablo y el apóstol Juan y el mismo Señor Jesús enlazan que para el que vive en el Señor, cuando decimos vive en el Señor es que hace la voluntad de Dios, que cree en Dios, que se esfuerza por reverenciar su santa ley, que se esfuerza y ama, obedece por amor. Para ellos es que demarca una diferencia. La bienaventuranza se funda, se basa en eso. Ahora, en relación al apóstol Pablo, nosotros nos encontramos que, que el dolor, ¿verdad?, de la pérdida se puede experimentar, claro que sí. Por eso dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice que no sientan tristeza, no, sí la vamos a experimentar porque gracias a Dios nuestros semejantes, nuestra familia están ahí para que nosotros conozcamos, recibamos, experimentemos y aprendamos a amar, a estimar. Es un hecho que va a causar dolor. Pero el Señor dice también para los que mueren en mí, los que mueren en haciendo mi voluntad, podríamos decir, la muerte no es el final de todo. La Biblia dice, es un sueño, los que duermen, los que mueren en el Señor. Ahora, ¿debe haber consuelo entonces para nosotros? Sí, porque estos versículos me indican, desde que hemos visto del apóstol Pablo de Tesalonicenses, me indica y me da una figura que los que mueren en la fe simplemente duermen en Jesús. Igual que lo que Juan dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando alguien fallece, amados hermanos, y ha estado gravemente enfermo, quizás más de alguno va a compartir, aunque no sea fácil poder confesarlo, declararlo, pero quizás muchos hemos llegado a la conclusión de que para algunas personas en gran sufrimiento, en una situación ya irremediable, a veces hemos dicho, lo mejor es que descanse, lo mejor es que fallezca. No es fácil despedirse, desprenderse, no es fácil aceptar eso, pero hay momentos en la vida en los que la muerte se convierte en un descanso. Hace unos años tuve una experiencia que a mí me marcó mucho. Yo tenía pocos meses que había sido ordenado como pastor de nuestra iglesia. Y la junta directiva de nuestra iglesia, los pastores nos dijeron, vamos a ir a visitar a una hermana que está muy enferma. Ella tenía cáncer. El cáncer había invadido ya la mayoría de sus órganos. Y esta hermana que creía mucho en los conceptos de los métodos de curación que el cielo únicamente aprueba, decidió enfrentar esta terrible enfermedad sin ningún tipo de medicamentos químicos.
Todos sabemos de que el cáncer es una enfermedad terrible, dolorosa, que mata de manera paulatina. Y aquella hermana estaba muy desgastada, estaba ya muy debilitada, el cáncer era muy evidente, los destrozos que estaba haciendo en su vida. Y ella se refirió y me dijo, Pastor David García, por favor ayúdeme. Hermano, yo sentí algo que me rompió en mi corazón y yo no sé de dónde salieron esas palabras de mi boca. Quizás quiero creer que fue Dios que me las puso y le dije, hermana, a eso hemos venido. Oramos por aquella hermana y pocos días de esa oración, la hermana falleció. Cuando eso sucedió, dimos gracias a Dios. Y dimos gracias a Dios no porque no hayamos apreciado ni estimado a nuestra hermana. Hasta la fecha, el testimonio de la vida de esta hermana para mí ha marcado la vida, como una persona que cree en Dios puede soportar la enfermedad con paciencia, sin murmurar, sentir el dolor y también a cierto momento también creer que la única salida, la forma de que uno puede descansar es por medio de la muerte. Y este versículo me trae a la memoria el testimonio de esta hermana, porque la Biblia dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren. ¿Cuál tiempo? Si el que es estudioso de la profecía se está refiriendo al tiempo del fin, a ese tiempo en el cual se denunciará o se proclamará el último mensaje de amonestación para el mundo. Este tiempo es ese tiempo bajo el cual se desarrolla la proclamación del mensaje del tercer ángel. Para ellos, para los que mueren en la fe, el Señor dice que es bienaventurada la muerte de estas personas. Y esta hermana que les menciono, yo creo, hermanos, que este versículo se aplica mucho para ella. Descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. A mí no se me ha borrado de mi mente el testimonio y las obras de esta hermana, su paciencia con la que la vi padecer, la forma como ella enfrentó esta situación sin renegar de Dios, sin murmurar de la fe, sin quejarse o preguntar o cuestionarse por qué a mí me sucedió esto, me hace pensar que sí hay bienaventuranza en los que mueren creyendo en el Señor. Hermanos queridos, la Biblia no desconoce ni ve como algo liviano la muerte del justo. Quiero concluir con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 57, versículos 1 y versículo 2. Dice de la siguiente manera: perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Qué hermosa promesa. Amados hermanos, yo podría hablar más, pero no quiero quitar mucho tiempo. Solamente espero de que esto nos ayude para comprender de que vivir en el Señor sí demarcará una diferencia. Que es posible que tengamos que pasar por el momento difícil de la muerte, pero en bienaventuranza. Es posible que usted dirá, pero entonces, hermano, si al final me voy a morir, ¿de qué sirve? Recuerde que el Señor es el que dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Estamos bajo el tiempo de esa promesa. Así que a nuestra querida iglesia, ánimo en el Señor. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y yo te daré la corona de la vida. Hay bienaventuranza, hay diferencia. Pablo decía, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y si vivimos fieles al Señor, queridos hermanos, también para nosotros será la bienaventuranza de Apocalipsis 14:3. El Señor les bendiga en este día.
Es mi mayor deseo y oración. Amén. Oremos para poder concluir con nuestro devocional. Amante Padre y soberano Dios que esté en el cielo, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque hoy nos ha dado esperanza, Señor, porque nos ayuda para ya no ver la muerte como algo terrorífico, sino, Señor, como una parte de nuestra vida, como una pausa, Señor, como ese sueño, ese descanso bajo el cual están muchos fieles, Señor, sepultados, pero que están a la espera también del llamado, así como Jesús llamó a Lázaro de la tumba. Muchos también escucharán ese bienaventurado llamado que nuestro Redentor hará cuando aparezca por segunda vez. Ayúdenos para estar preparados para vivir conforme a su voluntad. Perdone todos nuestros pecados. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, es así como hemos concluido el devocional de esta mañana. Que el Señor pueda colmarles de muchas bendiciones en este día. Los esperamos el día de mañana y atentos también a las diferentes programaciones y anuncios de nuestra página. El Señor pueda guardarles. Amén. Dice